quieres tú decirnos algo, Señor. Nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras vidas enteras se disponen a escucharte, a ti únicamente, Señor. Señor, que en esta mañana yo te pido, por los méritos de Cristo que me lo permiten, solicitarte que no se diga nada que tú no quieres que sea dicho, y que tu Espíritu Santo inunde este lugar, trayendo luz, trayendo verdad, trayendo claridad, iluminando la mente y el corazón de cada uno de los que estamos acá, para que sea tu nombre exaltado en la obra hermosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Cuando te veremos, Señor Jesús, cara a cara a ti, autor y consumador de nuestra fe, para que nos demos cuenta cuán grande y cuán hermoso ha sido tu amor por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que has sido tú, Señor, quien nos ha traído a este lugar, y quien has sido tú quien nos llevará a la presencia gloriosa del Padre, limpios, sin mancha y sin arruga, habiendo acabado la carrera, habiendo guardado esta fe. Llegaremos a ese lugar, llegaremos a ese momento, tomados de tu mano, Señor, dándote la gloria y la honra al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Gracias una vez más, Señor, por tu presencia esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Si me dan cuerda, hermanos, hacemos culto de oración aquí, ¿no? Así que, y si se me sale la vena pentecostal, bueno, ni les cuento. Pero bueno, buenos días, amados. Ya tenemos, por favor, la diapositiva. Pilas ahí, Johnny. Ya va, denme un momentico, muchachos. Nuestro equipo de multimedia aún está aprendiendo. ¿Estamos en línea? Comenzamos entonces. Como bien saben, hoy vamos a estar hablando de este tema. Me corresponde a mí evaluar, presentar y exponer esta pregunta que nos hacemos acá. ¿Qué es un apóstol? La clase pasada, la clase del mes anterior, vimos sectas, movimientos, ¿sí? Movimientos heterodoxos y todas las características que cumplían esta serie de movimientos o grupos que, diciendo ser cristianos, tienen cualidades y características no pertenecientes a la conducta o al fruto que debe dar un hijo de Dios. Amén. Entonces, esta mañana, esta clase va a estar enfocada, mi participación va a estar enfocada en responder esta pregunta desde el punto de vista léxico-gramatical. Vamos a analizar la palabra, ¿ok? Lo que es la palabra apóstol. Entonces, comenzamos con ¿qué es un apóstol? Esta palabra está en griego koiné.
por favor, tome nota de ese término, griego koiné. El griego koiné es el idioma en el cual está escrito el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, David, ¿qué es el griego koiné? La manera más sencilla que nosotros podemos entender lo que es el griego koiné es trayéndolo a nuestro contexto histórico, cultural. ¿Qué idioma habla usted? Español, ¿está seguro? Castellano, ¿está seguro? ¿Combinado con qué? ¿Con qué, hermana? Dígalo duro. Con maravino o maracucho. Usted no habla español de Castilla-La Mancha. Usted no habla castellano perfecto. Nosotros tenemos un modismo de idioma característico, único y particular. Solo en dos partes de Iberoamérica se habla con el voceo, aquí y en la Argentina. O sea, en el helado y en la punta del cono. Son los dos únicos lugares donde se habla y se continúa hablando con el español voceado. Así es análogamente el griego koiné. Era un griego del pueblo, no era un griego técnico, no era un idioma con todas las reglas gramaticales que podía tener los griegos eruditos, filósofos, políticos, dignatarios de esa época. ¿Sí me explico? El Señor determinó que la palabra, que su palabra asociada al canon del Nuevo Testamento fuese escrita en un idioma sencillo de entender para todo el mundo, tanto para la persona con conocimientos y educación como para la persona sin educación y sin conocimiento de lo que era la ilustre filosofía griega que ya estaba implantada en esa época. El apóstol Pablo mismo decía, no somos muchos sabios. Recuerda, Primera de Corintios. Recuerda que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro. Esos pequeños detalles, hermanos, nos hablan muy bien del corazón de nuestro Señor Jesucristo. El haber determinado que el idioma en el que se empezó a distribuir las cartas y los evangelios fuese ese idioma sencillo, simple de hablar, con modismos como nosotros tenemos. Y hoy vamos a ver algunas cositas interesantes. La palabra apóstol entonces está en griego koiné, idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y aparece 83 veces en el Nuevo Testamento, y en solo 4 oportunidades aparece la palabra apóstole, que es apostolado. Ahora, la palabra apóstol, como dijimos, proviene de esa palabra griega que es apóstolos. ¿Sí? Según el diccionario Strong de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra griega 652. David, ¿qué es eso? Bueno, hermanos, si usted es fiel y constante en este instituto teológico, nosotros tenemos planificado en nuestro currículum que usted aprenda a utilizar estas herramientas, estos diccionarios. Amén. Esto es una compilación de palabras con su definición, tanto en hebreo como en griego, clasificadas numéricamente, donde se facilita ubicar el original de esa palabra y su significado.
¿Quiere continuar usted con nosotros? ¿Quiere llegar usted a dominar y manejar bien estas herramientas? No se pierda el próximo capítulo del Instituto Teológico Belén. Entonces, la palabra strong, 652 es apóstolos, cuya definición es delegado, específicamente embajador del Evangelio y oficialmente comisionado de Cristo. Entre paréntesis, con poderes milagrosos. Otras definiciones son apóstol, enviado, enviar y mensajero. Entonces ya por aquí, por definición moderna, la palabra apóstolos nos comienza a dar una definición clara de quiénes estamos hablando. Es un delegado, un embajador, un comisionado de Cristo, un enviado. Amén. Ok, seguimos. Apostelo, seguimos con el original, es el verbo enviar en griego koiné, usado detrás de la palabra apóstol, lo que nos indica que los apóstoles predicaron el evangelio como viajeros. ¿Es eso coherente con el relato bíblico? ¿Sí o no? Los apóstoles eran viajeros, no estaban instituidos en un solo sitio. Ellos iban de paso predicando el evangelio, haciendo un trabajo, ya vamos para allá, mi hermano Alexis, que vamos a definir al final. Amén. Entonces eran viajeros. Y aquí vamos a comenzar a ver tres términos que necesitamos entender si queremos estudiar bien el texto bíblico. La palabra apóstol es una transliteración. ¿Ok? Transliteración. Y estos son los tres conceptos que yo quiero que estudiemos esta mañana. Está el concepto de traducción, está el concepto de transcripción y está el concepto de transliteración. Los tres, por mucho que se parezcan, no son lo mismo. Vamos a definir transliteración. Es la conversión del contenido escrito de un sistema de escritura a otro. Por ejemplo, usted ha visto el alfabeto griego, lo conoce. Cuando la Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué es el alfa? La A del alfabeto griego. ¿Qué es la omega? No, la O del alfabeto griego. ¿Sí lo ve? El abecedario castellano que usted y yo tenemos es una transliteración o una romanización del alfabeto griego. Y pasó del griego al latín y del latín al castellano y del castellano al maracucho. Y nos comemos las M y las N y son las 11 y todas esas cosas así como nosotros hablamos. Y es la calor que está dando ahorita, ¿verdad? Entonces hay una transliteración histórica en nuestro idioma. La palabra apóstol es eso, una transliteración. Vamos a ver otra definición y varios ejemplos. La traducción, por ejemplo, es la conversión del contenido de un idioma a otro. Del contenido de un idioma a otro. ¿Alguien aquí sabe hablar inglés, por favor? Levante la mano. Cuando tú estás aprendiendo, ya lo hablas. So, right. Ok. Cuando estás aprendiendo a hablar inglés, intentabas traducir en tu mente lo que estabas
diciendo en inglés, ¿verdad? O sea, tienes que pensar en el idioma que estás aprendiendo. Porque nuestra mente está condicionada a querer traducir la palabra a nuestro idioma. ¿Ok? La transliteración es otra cosa. Como dijimos, es la conversión del escrito de un sistema a otro. Y es bastante complejo, créame, transliterar. Nosotros tenemos varias palabras transliteradas de los idiomas más cercanos que tenemos. Y uno de ellos es el inglés. Esto aplica como aquí está un extranjerismo. Por ejemplo, beef stick o beef steak. ¿Cuál es la transliteración para nosotros? ¿Un bistec? Ya está listo el bistec. Poneme el bistec a la plancha. Esa palabra en castellano no existe. Fútbol es una transliteración de fútbol, que su traducción, para que usted entienda, sería balompié. Y el último, y el breque, se cayó el breque. Se fija que nosotros hablamos algo así como un griego koiné. Se cayó el breque. Fíjense ustedes, ¿no? El verbo caer y la palabra break. Y el croche. Este carro tiene el croche duro, el clutch. Nosotros tenemos algunos extranjerismos. Nosotros tenemos alguna transliteración. El último es el que más me gusta, porque es mi snack favorito, la cotufa. Transliteración de corn to fry, maíz para freír. Y aquí también tenemos otro término, el gallito. ¿Está entendiendo usted la diferencia entre traducción, transliteración? ¿Y qué sería transcripción? A ver, alumnos, cuando copiamos exactamente la palabra tal cual como el idioma nos los está presentando. El español, amados, la Real Academia Española ha adoptado muchas transliteraciones, muchos modismos y muchos extranjerismos. Lo establece como tal. Tuitéame. Eso es una palabra moderna, impuesta de un origen inglés. Twitter, la red social de mensajes cortos. Y se transliteró y se adaptó al castellano como un verbo. Tuitéame. ¿Lo ven? La transcripción, entonces, dijimos que era la copia exacta del idioma original. David, ¿dónde conseguimos eso en la Biblia? ¿Dónde creen ustedes que tenemos una transcripción en la Biblia? Un ejemplo. No, ya ahí te lo están dando en castellano. El idioma original de Jesús era arameo, hebreo, griego y latín. ¿Sabe usted que el Señor Jesús hablaba más de 4 idiomas, verdad? Talita cum. ¿Qué es eso? ¿En qué idioma está? ¿En qué? En arameo. Ahí tenemos una transliteración en la Biblia. El autor del Evangelio colocó la palabra tal cual como estaba y su traducción, que significa
levántate. La palabra apóstol entonces no es una traducción. La palabra apóstol no me está dando el significado de lo que ella representa o conlleva. El verbo apostelo no me está diciendo qué condición tiene en el texto bíblico. Es una transliteración de la palabra enviar, en verbo enviado o mensajero en pronombre. ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos? Entonces, cuando alguien diga yo soy apóstol, les digo a ustedes, yo soy apóstol, vos sos el muchacho del mandado, al que enviaron a hacer algo. ¿Lo ven? Está bien. ¿Sí me explico? ¿Sí me está entendiendo? Por definición, seguimos, es un delegado, es un enviado, es un mensajero. No voy a decir que es el ofiboy, que es otro extranjerismo que tenemos. Pero sí tenía la palabra un concepto definido en su idioma original. Y un concepto definido en su idioma original al cual nosotros no podemos cambiarle esa definición. ¿Sí me explico? Si yo le digo a usted que tenemos, y voy a usar los personajes que usa el pastor Adalberto. Si tenemos a nuestro hermano Pedro Navaja trabajando de guachimán en una empresa, por definición en su mente, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? A un vigilante. ¿Hay algún otro concepto por definición que se le pueda dar a esa palabra? Celador, velador, vigilante, seguridad, cuidador, doctor, cocinero, presidente, concejal, ministro. ¿Puedo yo asignarle libremente la definición? No. Entonces la palabra apóstol, como vimos, tiene su definición. Mensajero, emisario, enviado, comisionado. En la Biblia vamos a encontrar entonces este término en tres maneras diferentes. Vamos a revisarlos. En el sentido único y especial, rapidito, se refiere al Señor Jesucristo como el apóstol, ojo acá, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto lo encontramos en la palabra del Señor en la carta dirigida a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Vamos a revisarlo. Dámele clic a la cita, Johnny, por favor. Y aquí lo tenemos en tres versiones o tres traducciones de la Biblia diferentes, para que usted se dé cuenta. En nuestra tradicional y sempiterna Reina Valera 60 tenemos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En la Biblia versión Nueva Traducción Viviente dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Y en la versión Nueva Biblia Española: por lo dicho, hermanos consagrados que comparten el mismo llamamiento celeste, considerad al enviado y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. ¿Tiene alguna discrepancia las tres versiones en el concepto del apóstol, en la definición de apóstol?
Si una versión dice mensajero de Dios y otra versión dice al enviado de Dios, ¿hay alguna diferencia para usted? Es lo mismo cuando Reina Valera menciona entonces que es un apóstol. Seguimos. En este sentido único, no es solo un enviado cualquiera, no es un apóstol, es el apóstol. Es el enviado, el único que se puede decir que fue enviado por el Padre. Ojo acá, que he escuchado a varios autodenominados apóstoles diciendo que son los enviados del Señor. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Porque a mí me ha enviado el Señor, a mí me envió Dios el Padre. El único que tiene esa definición es nuestro Señor Jesucristo. Y es el único camino, la única verdad y la única vida. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que el único que ha sido enviado por el Padre a su vida para salvarla, bendecirla y transformarla es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Por favor, hermano, no le quite al Señor Jesús el lugar único que le corresponde en su vida. Es el único enviado por Dios para la salvación. Amén. Entonces, en un sentido único, la Biblia usa la palabra apóstol, la palabra enviado, la palabra mensajero, refiriéndose a la revelación especial que tuvo Dios en la vida y obra de su Hijo Jesucristo. Amén. En un sentido específico, y aquí es donde empezamos a entrar en lo bueno, la palabra se utiliza para hablar de un grupo de personas. ¿Cuáles personas? Los 12. Amén. Los 12 apóstoles, incluyendo a Matías y al apóstol Pablo, así como lo dice Mateo 10, 2 al 4, Lucas 6 del 12 al 16, Hechos 1, 26 y Gálatas 1, 1. Eran escogidos por Dios para ser representantes especiales ante el mundo. ¿Quién escogió a los 12? Jesucristo, que ha sido el enviado por Dios. Y quiero que yo quiero que usted mantenga esa relación allí. A Jesús lo envía Dios. Jesús escoge a 12. ¿Ok? Y yo quiero que usted tome nota especial del versículo que está allí entre paréntesis. Apocalipsis 21, 14. ¿Qué dice? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿De quiénes eran los 12? ¿Qué representan los 12? Los 12 cimientos de la ciudad de Apocalipsis. Continuamos. Ya vamos a detenernos un poquito más en los 12, pero quiero ahora darle el tercer sentido o la tercera utilización de la palabra apóstol en las Sagradas Escrituras, que es el sentido general. Eran considerados apóstoles ciertos líderes escogidos por las iglesias para tareas específicas. Por ejemplo, ir a buscar una ofrenda o tareas particulares. Esto lo conseguimos en 2 de Corintios 8:23 y Filipenses 2:25 con la presencia de nuestro hermano Epafrodito. Ahí le ofrezco un nombre para sus futuros hijos y nietos.
Epafrodito fue comisionado por la iglesia, ¿para qué? ¿Alguien sabe para qué? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Ah? ¿Cómo vamos? Que los veo muy callados, los veo muy serios, los veo muy tensos. ¿Para qué? Para llevarle y cubrir las necesidades del apóstol Pablo en la cárcel. Una tarea específica. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a profundidad lo que es el uso de la palabra apóstol en este sentido general. Porque fíjense bien que como ejemplos tenemos la palabra anciano. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, tenemos en el versículo 1 la palabra anciano refiriéndose a la edad cronológica de las personas. ¿Qué les parece si lo leemos? ¿Les parece si lo leemos? Rapidito. Permítame ubicarlo acá. Si quiere usted vaya anotando, busque en la Biblia, subraye esos dos versículos. Cuando lo tenga me dice amén. Fíjense bien, en versión Reina Valera, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Qué anciano se está refiriendo allí? Al de edad cronológica, a nuestros hermanos de la edad dorada o de la tercera edad. Amén. A los que tienen pelo blanco y canas. Y Primera de Timoteo, en ese mismo capítulo, usted baja al versículo 17 y vuelve a conseguir en Reina Valera la palabra anciano. Fíjese cómo dice: y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todas las personas de la tercera edad gobiernan, predican y enseñan. No, se está refiriendo al oficio dentro de la iglesia de los ancianos. Entonces fíjese bien que usted tiene en un solo capítulo de la Biblia una misma palabra haciendo referencia a dos significados diferentes. Recuerda cuando les di hace tiempo el ejemplo del mango. ¿Cuántos estaban aquí cuando di el ejemplo del mango? Si yo le pido a Abraham o a Johnny, búscame el mango que dejé en el escritorio de la oficina. ¿Ok? ¿Qué cree usted que me va a traer Johnny? ¿Un qué? Una fruta, ¿verdad? Y si usted me ve reparando el cilindro de la puerta, ¿a qué mango me estaré haciendo referencia? Y si usted me ve con un pañito de cocina, así con el fogón en el reverbero, Johnny, tráeme el mango que está allá, ¿a qué está haciendo referencia? No es que le va a echar mango verde a la sopa, no, hermano. El contexto les dice a ustedes a qué se está refiriendo la palabra. Si usted ve que yo tengo y yo le digo, chico, le di 7 vueltas a la manzana. ¿Usted qué se imagina? Ajá, ¿y usted qué sabe si yo tengo como tradición darle 7 vueltas a la mesa antes de comer? ¿Ah? Porque escuché un pastor que decía que había que darle 7 vueltas a todo
para liberar los espíritus y cayeran los muros. Y yo me quiero comer la manzana, que es fruta, y la voy a bendecir con los alimentos y le doy 7 vueltas a las bolsas de comida cuando hago la compra. ¿Sí lo ve? Eso mismo pasa con la palabra apóstol. Hay un sentido general o apóstol en minúscula, por decirlo de alguna manera. Y hay un sentido que describe el oficio de los 12. Apóstol con mayúscula, si quiere entenderlo de esa manera. Porque unos fueron comisionados directamente por Jesucristo y otros fueron enviados por la iglesia a una tarea específica. Continuamos. Vamos a ver ahora rapidito algunos requisitos para ser apóstol de Jesús. ¿Ok? ¿Quiénes pueden cumplirlos? La elección de Matías, que es donde comienza a describirse en el libro de los Hechos, luego de que los 11 reconocieron o decidieron reconocer que había que tener a alguien para que sustituyera a Judas Iscariote. Y no quiero tocar el tema de Judas Iscariote porque está de moda en las redes sociales ahorita y es bastante controversial. Hechos, capítulo 1, versículo del 21 al 26. Es necesario pues de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Una de las 4 veces que aparece la palabra es aquí. Entonces aquí habría que explicarle al famoso comediante argentino el versículo 25. Para que tome parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Dónde está Judas? ¿En dónde? Ok. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí tenemos un tema teológico de otra materia como tal, que es la presencia del apóstol Pablo. Hay eruditos que piensan que los apóstoles se adelantaron un poco al nombramiento de la persona que iba a sustituir a Judas Iscariote, porque ellos, si bien oraron al Señor, establecieron las condiciones y escogieron a Matías. Dígalo. Y cumple con los requisitos que ellos mismos establecieron. Vamos a ver cuáles son. Fíjense bien. Es necesario pues que de estos hombres han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Ahí tenemos una. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido, uno, fíjense bien, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, el primer requisito que tenemos, ¿cuál sería? Siguiente. Ser testigo ocular de la resurrección de Jesús. Todos los apóstoles vieron a Jesús con sus ojos físicos luego de resucitar. Incluso Pablo fue testigo ocular de esta resurrección.
Él mismo defiende este argumento en Primera de Corintios y les pregunta a los corintios: ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Yo lo vi, dice Pablo. Porque recuerden que el Señor Jesús no solo se le apareció a los 11, ¿se le apareció a cuántos? Más de 500 personas. Más de 500 personas, incluyendo a Saulo de Tarso camino a Damasco, enardecido y lleno de ira y contienda contra los cristianos. El Señor apareció frente a él. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma se le apareció? Fantasmita, translúcido, transparente. Así, en el quemado de una arepa. Así se le apareció. Jesús resucitado en su gloria. Y le hizo las dos preguntas que cada uno de nosotros tiene que responder al Señor Jesús. Preguntas obligatorias. ¿Quién eres? Primera, ¿qué quieres que yo haga? Segunda, pero eso es otro estudio bíblico. El apóstol Pablo defiende su ministerio apostólico cumpliendo con el primer requisito: yo vi a Jesús. Ahora bien, seguimos. Hay quienes dicen haber visto a Jesús. ¿No los conoce? ¿Ah? A mí se me apareció el Señor en sueños. No me sirve. A mí se me apareció el Señor Jesús en una visión y fui trasladado y fui subido a la ionósfera, estratosfera, atmósfera, ionósfera, capa de ozono, y me subieron al monte Everest y allá luché con la reina del cielo. No, hermanos, para ser un apóstol de Jesucristo usted tuvo que haber visto al Señor Jesús con sus ojos físicos, resucitado. Y déjeme decirle algo: la próxima vez que vamos a ver al Señor Jesús con nuestros ojos físicos resucitados será cuando se parta el cielo y baje mi Señor coronado en gloria y majestad a venir por su iglesia. Allí es donde yo lo voy a ver con mis ojos, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y seamos recibidos en los cielos. De resto, hermanos, de resto, lo siento. Usted sabe que yo tengo un video y no lo quise traer porque no es que aplica mucho. En una de las iglesias más famosas de los Estados Unidos hay un pastor que no sé si ya se declaró o está a punto de declararse como una persona homosexual, diciendo que el Señor Jesús se le apareció mientras oraba y lo abrazó y le pidió perdón el Señor Jesús a él. Si me animan mucho les paso el video. Y el Señor me puso en su regazo, así con una vocecita así muy afeminada, porque está en inglés, y me dijo: perdóname por lo que mi iglesia te ha hecho. ¿A ustedes les gusta? ¿Ah? Chachito. No aguantan dos pedidas. Pero el tipo dice así, que Jesús le pidió perdón a él. Santo. ¿A dónde vamos, hermano? Entonces olvídese, hermano, porque si yo le tengo que aceptar, ojo, y aquí viene la intencionalidad del instituto con la última clase. ¿Cuántos vinieron a la última clase? Si yo le tengo que aceptar a cualquier persona que me diga que se le apareció Jesús diciendo algo, yo le tengo que aceptar a Joseph Smith que el Jesús que se le apareció a él también es el mismo. ¿Ya lo entiende? Si yo no puedo filtrar por la palabra todas las manifestaciones y carismas del Espíritu Santo,
entonces Elena G. White también tiene razón. Entonces Russell, el de los testigos de Jehová, que dice que ángeles se les aparecieron y le dijeron cuándo iba a ser el fin del mundo, también tiene razón. ¿Sí me explico? La Biblia es clara, hermanos. Tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Continuamos. Segundo, haber recibido la doctrina directamente de Jesús y no de otros creyentes. ¿De quiénes aprendieron los apóstoles? Directamente de Jesús. ¿Cómo trataba Jesús a sus apóstoles? ¿Cómo los trataba? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que los trataba? Como amigos. Siendo el creador, príncipe, rey del universo, ¿cómo los trató? Con amor, como amigos, que te dicen lo que quieres oír y que te dicen lo que no quieres oír. Señor, es muy dura esta palabra. Ahí está la puerta. Si quieren se van ustedes también. No, chico, tranquilo, no aguantáis juego. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿De dónde venían los apóstoles? Cuando Pedro dijo eso, ¿de dónde venían? ¿Usted sabe de dónde venían? De la alimentación de los 5,000. Y después de la alimentación de los 5,000, ¿usted sabe qué pasó? La tormenta. Jesús caminando sobre las aguas. Pedro dando unos pasitos sobre las aguas. Pedro hundiéndose. El Señor Jesús sacando a Pedro del agua. ¿Por qué dudaste? Llegaron a la otra orilla. Se le acercan al Señor Jesús. Jesús, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo los trató el Señor Jesús? De cierto les digo algo, muchachos. Ustedes no están aquí por mis palabras o por lo que yo les estoy diciendo. Ustedes están aquí porque yo les estoy matando el hambre. ¿Cuántos se fueron de ahí? Unos cuantos. Y comenzó a decir, bueno, el que no come mi carne, mi sangre, no era el reino de los cielos. Canibalismo. ¿Usted sabe lo que eso significa para un hebreo? Eso está en la ley, totalmente vetado. Dura palabra es esta. Se fueron muchos más. Y el Señor los escuchó. Están los 12 diciendo que es dura la palabra. Bueno, si quieren se van ustedes también. Ahí es donde aplica. ¿Quiénes enseñaron a los apóstoles? ¿Quiénes? Juan el Bautista, Herodes, Caifás, el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo mismo. Y luego de eso siguieron aprendiendo de él, incluso después de la ascensión. Cuando Pedro se quiso poner a discriminar a los gentiles, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se le apareció en sueño. ¿Verdad que sí? ¿Siguió aprendiendo Pedro después de haber subido el Señor al cielo? Siguió aprendiendo. ¿De quién? Directamente del Señor Jesús. Pero, aparte de eso, ellos debían dar evidencia de su apostolado con milagros y prodigios. Señales que eran, ojo acá, extraordinarias, inmediatas y sobrenaturales. ¿Ok? Es por eso que también Pablo defiende su ministerio haciendo la referencia a los milagros hechos por él. ¿De quién aprendió Pablo? ¿De quién aprendió? ¿Dice eso la Biblia? Pregunto. Tarea para la casa. Tome nota. ¿Dónde está en la Biblia
de quién aprendió Pablo el evangelio de Jesús y todo lo que él sabía. Le voy a dar una pista. ¿Seguro? Vamos a ver. Tarea para la casa, no lo intentes responder ahorita. El apóstol Pablo hizo milagros, hizo prodigios. Sí, en 2 de Corintios 12:12, usted va a conseguir el versículo donde lo dice. Ahora, por último, debían ser escogidos por Dios. Debían ser escogidos por Dios como apóstol. Eran escogidos directamente por Cristo para esa posición particular. Hechos 1:2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pregunto, amados hermanos, según lo que hemos visto hasta ahora, ¿puede haber un apóstol de esa categoría en nuestro tiempo? ¿Puede haber un apóstol equivalente a los 12 en este tiempo? ¿Puede haber un apóstol con la misma autoridad que los 12? No se deje engañar, hermano. No hay apóstol con la misma autoridad. No hay apóstol con la misma experiencia. No hay ningún enviado de Dios aparte de Jesucristo. Y no hay ningún enviado de Jesucristo aparte de los 11, Matías y el apóstol Pablo. Háblame. La semana que viene, cuando lleguemos a ellos, vamos entonces a ir descenebrando esos argumentos. Por ahora yo quiero que usted se concentre en esta autoridad apostólica dada al ministerio apostólico de los 12, incluyendo al apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál era el propósito de los apóstoles en esta iglesia primigenia? Esto también lo va a continuar el pastor Jorge Chirinos. Y aquí entramos en los versículos que ellos utilizan para establecer una especie de jerarquización o autoridad especial. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. El propósito de los apóstoles en la iglesia primigenia era este. Versión Reina Valera 60, fíjese. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente leemos: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismos. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Algunas preguntas interesantes a este texto. ¿El fundamento es de quién? ¿De los apóstoles y de los profetas? ¿Cuáles apóstoles? ¿De quiénes? De ellos mismos. Pablo está hablando de nosotros. Nosotros como apóstoles. ¿Y cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Si tuviese una calcomanía de estrellitas, se la pongo. Carita feliz para el hermano. Los profetas del Antiguo Testamento.
Ese es el fundamento. Ellos anunciaron la llegada de Jesús. Ellos anunciaron que el Hijo de Dios iba a venir. Y ellos lo vieron. Juan capítulo 1. Todo lo que nosotros sabemos tocante, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos al verbo de vida. Amén. ¿Qué dice? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, ¿le suena? Preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahí tienen a los profetas anunciando el fundamento. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿por qué me vienen a decir a mí que hay una nueva revelación? ¿Es que acaso vamos a echar otro fundamento? O sea, si usted está construyendo su casa y usted hace el vaciado, ¿verdad que sí? ¿Hay algún maestro de obra, ingeniero civil o arquitecto entre nosotros? ¿No? O que trabaja en la construcción. Si yo voy a echar un vaciado en donde van a estar los pilotes, ¿ok?, que representan mi fundamento, yo cuando vaya por el tercer piso tengo que volver a vaciar en el tercer piso. No, señor. Entonces, ¿qué nueva revelación y qué nuevo fundamento yo necesito? Sí lo ve, hermano. Ya el fundamento está echado sobre lo que está escrito por los apóstoles y los profetas, las sagradas escrituras. Ahí tienen tres imágenes. Cristo es la piedra angular que sostiene la iglesia. Era utilizada en la construcción de esa manera. Era la primera piedra que se ponía, donde a través de esa piedra se empezaban a armar el resto de los bloques. Si usted saca esa piedra, ¿qué sucede? Todo se viene abajo, porque la distribución de cargas reposa sobre esa piedra y posteriormente las cargas menores se van distribuyendo en el resto. ¿Lo ve? Lo mismo pasaba en los arcos romanos. Esa piedrita roja que usted ve allí señalada, esa es la piedra angular. Esa piedra, esos arcos que siguen en pie después de siglos hasta el sol de hoy, no tienen cemento que los une. Es la pura fuerza de la unión entre ellos lo que los sostiene. Y esa piedra central es la que mantiene toda la estructura unida. Esa es la imagen que el apóstol Pablo, de manera analógica, está hablando de la iglesia. Cristo es lo que nos mantiene unidos. Es Jesús el que nos mantiene pegados los unos a los otros. En Efesios 2:20 entonces continuamos edificando sobre ese fundamento. Y ese es el contexto del siguiente versículo, que es al donde yo quería llegar, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Edifique.
¿Qué vinimos diciendo desde el capítulo 2? Que ya el fundamento está echado. No hay otro fundamento que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No podemos entender Efesios 4:11 sin tomar en cuenta Efesios 2:20. ¿De qué apóstoles viene hablando Pablo en el capítulo 2? ¿De cuáles apóstoles? De los 12 que lanzaron el fundamento. Él continúa desarrollando la carta a los Efesios y llega al capítulo 4. ¿De qué apóstoles está hablando en el capítulo 4? De unos diferentes. De los 12, hermanos. De los 12. Usted debe leer el libro de Efesios completo. Usted no puede tomar un solo versículo, sacarlo de su contexto y decir, este es el orden jerárquico de la iglesia. Porque Pablo está hablando del fundamento de la revelación especial de Dios, que es Jesucristo. Continúa dando instrucciones hasta el capítulo 3 de lo que somos nosotros en Cristo, y a partir del capítulo 4 en adelante es nuestros deberes como cristianos. Y uno de ellos es estar unidos como iglesia. Entonces, cuando Pablo dice que ha dado regalos, que ha dado dones, no ha dado puestos jerárquicos, ha dado bendiciones de servicio, como lo vivieron los apóstoles. Aquí voy a dar una coletilla. Los pastores, aquí en Efesios 4, eran los obispos y presbíteros de la iglesia. Dos términos que vamos a hablar más adelante. Y es evidente por Hechos 20:28 y Primera de Pedro 5:2, donde se dice que la función de los obispos y presbíteros era de apacentar el rebaño. La palabra pastor es la que se usa para indicar dirección y gobierno, y no meramente instrucción. Ya lo ve. ¿Quién apacienta al rebaño? ¿Cuál función es la del pastor? ¿Y qué implica eso? Por definición, en su función y en su rol natural. ¿Qué implica eso? ¿A dónde van las ovejas? Responda, ¿a dónde van las ovejas? ¿A dónde va el pastor? Deberían. Voy a dejar para que lea en su casa Ezequiel 34:23 y Jeremías 23:4, para que usted y el Espíritu Santo ilumine su mente. Ezequiel, Johnny, dale la próxima lámina que ahí está más grande. Ezequiel 34:23 y Jeremías 23:4. Cierro, hermanos. Nuevamente este punto con Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 apóstoles del Cordero. Quiero darles un último término para complementar lo que el pastor Alexis García hizo en su intervención. Recuerda cuando hablamos de traducción, transliteración y transcripción, ¿verdad? Tome nota, hermanos. La traducción
Escuche bien, la traducción del verbo mitere, con doble T, mitere. Como que el esposo que tiene una esposa que se llama Teresa y de cariño le dice mitere, ¿verdad? Con doble T, mitere. Es la traducción en latín, ojo, en latín del verbo apóstolos. Enviar. ¿Cómo se dice enviar? El verbo enviar en latín, mitere. Y hasta se conjuga. Yo envío, tú envías, nosotros enviamos, yo mito, él mite en latín. ¿Ok? Mitere. El pronombre entonces de la palabra enviado, comisionado, el enviado, ¿usted sabe cuál es en latín? Missionari. Ah, caramba. En el siglo XVI, amados, por primera vez se utilizó en latín la palabra mitere y missionari por los jesuitas, haciendo referencia a aquellos que salían a predicar donde no se había predicado el evangelio. Cuando usted ve a un misionero en el campo donde no está predicado aún el evangelio, usted está viendo un apóstol. Por definición léxico-gramatical. Mitere y misionario. Nuestros misioneros son los que están ejecutando en este momento la función de enviados por la iglesia para ir a predicar donde no se ha predicado el evangelio, que era lo mismo que hicieron los 12. Y el mismo Pablo lo dice en Romanos: yo no quise llegar a ciudades donde ya se había conocido de Cristo para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ve la diferencia? ¿Quiénes son los que están ahorita en múltiples prisiones, en persecuciones, arriesgando su vida, en pobreza, en necesidad, en naufragio? ¿Quiénes son? Los apóstoles de hoteles de 5 estrellas y miles de dólares y séquitos que los sirven y los adulan y los adoran como dioses. Ellos son los que se parecen a los 12. Ellos son los que se parecen a los de la iglesia primitiva. ¿Quiénes son los que están ahorita y continúan ejecutando esa función? Del verbo latín mitere, del pronombre misionario, nuestros misioneros, amados. Vamos a estar de pie, amados. Vamos a hacer un break para darle parte al pastor Jorge Chirinos y continuar. ¿Cómo vamos, hermano? No sé, yo los veo a ustedes así como que no tienen la efervescencia común de Alcacercer que ustedes tienen cada sábado. Procesando. Está muy dura la cosa, está dura la yuca. ¿Ah? No se les vaya a atravesar, no se les vaya a atravesar aquí. Beba agua, hermano. Relájese. Estire sus piernas. Tome nota y procese. Que esto es solo apenas el inicio. Estamos analizando solo la palabra apóstol en sus diferentes idiomas. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Padre Santo, por esta hermosa primera parte que nos has permitido tener. Hemos expuesto el análisis léxico-gramatical neotestamentario. La semana que viene estaremos viendo el del Antiguo Testamento con la palabra hebrea que aplica enviados. Pero hemos dispuesto nuestro corazón a seguirte escuchando. Gracias, Señor Jesús, porque tú has continuado con tu obra a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias.
a pesar de que somos siervos inútiles, tu gracia y tu misericordia nos alcanza cada día y nos dices que tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Eres tú, Señor, quien nos hace fuerte. Y entonces, cuando somos débiles, somos más fuertes, Padre Santo, por tu gracia y tu misericordia derramada en nuestros corazones. Sella tú, Señor, estas palabras, este conocimiento que hemos adquirido, Señor, para que mis hermanos entiendan, Señor, y sean agudizados sus sentidos para discernir los tiempos y lo que es bueno y lo que es malo a través de tu palabra. Bendícelos y prepáranos para la segunda parte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.